Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. Hoy, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo se siente honrado por entrevistar a un exprisionero político que no vive en Estados Unidos, vive en Canadá. Un país muy conocido en el mundo entero, pero poco conocido para la mayoría de los cubanos. Me afirman de que es un gran país, de que es un país maravilloso, que se vive prácticamente igual que en Estados Unidos, con un nivel de derechos y de oportunidades muy notable. Ismael Zambra es nuestro entrevistado de hoy. Un cubano sacrificado, un cubano luchador, exprisionero político y escritor. Así que Ismael Zambra nos va a contar su encuentro con la memoria. Vamos a andar con él hasta el pasado, después de darle la bienvenida. Ismael, bienvenido. Gracias Pedro. Un placer estar aquí contigo. Famoso programa, Encuentro con la Memoria, que lo he visto mucho. Has hecho muchos excelentes programas con gente con figuras excelentes. Te agradezco mucho la presentación, cómo no. Ismael, háblanos de ti. ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el totalitarismo castrista? Bueno, yo te puedo decir lo que está ya escrito en esta novela, Procesado en el Paraíso, que habla Eso es una novela. Zambra, una novela. Una novela basada en hechos reales. O sea, no es ficción, es tu vida prácticamente. Es mi vida. Tiene mucho aspecto de autobiográfico, testimoniales, y la novela está todo. Vamos a tratar de sintetizarlo en este tipo de espacio que tenemos, corto espacio, lo más posible, de cómo yo me involucro en la lucha contra la dictadura castrista, castrocomunista. Cuando triunfa la revolución, la supuesta revolución, que mucha gente confiaron en ella, yo tenía 11 años, 12 años, recién cumplido, y ahí yo empiezo la novela diciendo que yo conocí a los barbudos cuando yo tenía 11 años. Mi papá me llevó a la sierra, y es mi primer encuentro con los barbudos de las montañas. O sea, tú fuiste a verlo a la sierra antes de que triunfaran en su recuerdo. Antes que triunfara. Y le dijo, así empecé la novela. Nací 2 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando apenas cumplía los 11, conocí a los barbudos de la sierra. Mi padre, que en paz descanse, era un comerciante de eso, que iba por los montes ofreciendo su mercancía. Vendía cuadros, ropas de todo tipo, tierra, etcétera, etcétera. Una vida dura, un trabajo duro. Y ahí fue, mi papá era luchador clandestino y llevaba ayuda a la gente de los barbudos de la sierra, de Santiago de Cuba, la parte de la refinería, donde estaba Barbarroja, destacado. Y ahí fue donde él te subió a ti para que tú los conocieras en la montaña. No, fue una coincidencia. Papá iba siempre a esa zona a cobrar su mercancía. ¿Cómo se llamaba tu padre? Vamos a Ismael Zambra, Francisco Ismael Zambra. Y yo me llamo Cecilio Ismael Zambra. ¿Sabes? Antes se usaba el nombre del papá. Yo soy el hijo mayor de una familia de dos. Lo mismo me pasa a mí. Yo soy el hijo mayor de una familia de dos. Mira qué casualidad. Yo soy el mayor de la familia. Entonces, en esas circunstancias, papá me llevaba a mí como un escudo para que lo dejaran pasar. Y en ese tiempo él tenía muchas relaciones, le decían el Moro en esa zona, porque yo soy de familia libanesa, y a los que son de Midiri le dicen Moro, aunque no somos moros, somos árabes.
Sí, pero familia en árabe. Cuba se le decía moro. Moro Moro a los polacos que hacían negocio, le decían moro a los polacos. Exacto. Entonces a papá le decían el moro. Y eso lo narro también en el primer capítulo de la novela, pero te digo que me remonto a esa historia para que, como otros muchos, se fanatizaron con eso. Yo recuerdo que Barbarroja me da 2 palmaditas en la cara. Yo era un niño, 11 años, y recuerdo las palabras que le dijo mi papá: no regrese, moro. Le dijo Barbarroja a tu padre. Que a esto ya le queda poco. Eso fue en noviembre Del 58. del 58. Ya en el 59, un mes después, diciembre, Ya enero, había triunfado la insurrección. ya había se metieron en Santiago de Cuba. Y papá dijo: no, yo tengo que regresar porque dejé a mi esposa sola y a mi otro hijo y no saben nada. Y van a pensar que yo me mataron, que estoy muerto, que ya saben que esto es peligroso venir acá. Y cuando yo regresaba, pues no iban a matar porque regresamos después de las 6. Porque una avioneta empezó a tirar bombas de ahí arriba. Yo narro toda esa parte dramática. Yo viví todo eso a los 11 años. Por eso el libro se subtitula Un poeta que vivió la guerra. Procesado en el paraíso. Un poeta que vivió la guerra. Invito a todos a que consigan ese libro, que van a saber muchas cosas y bien dramático. No, y son experiencias directas tuyas, que son experiencias que yo viví desde niño. Por eso digo, yo viví la guerra y yo fui un poeta desde los 2 años que escribí mis primeros poemas. Y pues nada, de ahí la evolución, fui a alfabetizar como... ¿Creíste en el sueño? Como ¿Creíste en el sueño fidelista? Mi papá. Mi papá creía en eso y que se jugó la vida y me jugó la mía también. Yo narro cómo fue que me jugó la vida. ¿Se desengañó el viejo alguna vez? Claro, se desengaña. En segundo lugar, primero, mi mamá se desengaña por la familia. Los hermanos dijeron: no, esto es comunismo, vámonos de aquí. Y empezó a emigrar la familia, una familia que vino de inmigrantes. Mis abuelos por parte de madre venían de Montelíbano a hacer fortuna y tuvieron la familia, y después vine yo de mi familia. Mi mamá es cubana, papá es cubano, nacido en Cuba, pero también de familia que iban a Cuba como tierra prometida. La tierra prometida era Cuba en esa época. Era un gran país. Un gran país. Venían a hacer fortuna y la hicieron. Hicieron fortuna, hicieron casas, compraron casas, se dedicaban a la renta y tenían negocios también ambulantes. ¿Y cuándo vino el desencanto? ¿En qué época más o menos? Bueno, yo empiezo desde niño, el desencanto ya yo lo veo desde niño, cuando mi papá con lágrimas en los ojos, yo lo veo quemando en el patio las revistas Selecciones. Una montaña, papá tenía una colección de revistas Selecciones de años. Déjeme decirle a los cubanos que vean esto, de las nuevas generaciones. Había una corporación, una compañía de Estados Unidos, que sacaba, si no me equivoco, semanalmente, una revista breve, era de poco grosor, unas 100 y tantas páginas, pero muy interesante, porque era realmente una enciclopedia de bolsillo por la cantidad de información diversificada que traía. Del mundo. Era una información muy variada. Y hablaba contra el comunismo ya. Sí, señor, no siempre contra el comunismo. Exacto, y ya por eso se prohibió en Cuba. Papá coge miedo y comienza a quemarle en el patio. A mí no me dejaba. Eso fue muy pronto, en muy pronto, 60, 61. Muy pronto. Eso fue enseguida porque él ve que hay represión, hay miedo, empieza el miedo. Precisamente yo tengo la trilogía poética mía, Los ángulos del silencio. La mejor siembra del castrismo es el miedo. El miedo, sí, orgía del miedo. El miedo triunfa, todos tenemos miedo. Bajo esta lluvia que ha comenzado a caer, ese libro está traducido ahora, Orgía del miedo, la trilogía poética Los ángulos del silencio, habla de esa experiencia que yo viví en mi juventud, de tener también miedo. Pero volvemos otra vez a la cosa de papá. Y papá dice: por esta revolución yo arriesgué hasta la vida de ustedes. Por eso me jode. Con otra palabra, ¿no? La mierda que han hecho con ella. Y aparece en el libro. También se me quedaron grabadas esas palabras. ¿Eso fue más o menos qué año, Ismael? Bueno, eso fue, ya yo tendría unos 14 años, 15, un adolescente. A poco después de triunfar la revolución, ya el viejo estaba virado. Exacto, ya estaba virado ya muy. Yo y mi familia desde antes, mis tíos empezaron a emigrar y todo ese tipo de cosas que vieron claro. Mi abuela insultaba, mi abuela, yo me parece como personaje en la novela, insultaba a Castro después que lo había elogiado y lloraba cuando triunfó. Yo los recreo, toda esa parte de niño, de joven, la familia llorando, contenta porque
llegaba Castro de la Sierra, triunfadores, se habían engañado el doctor Castro, como yo digo, el John Nelson de las aventuras de las 12 del día que yo veía, esa ficción, porque estaba contada en un lenguaje de niño al principio, en los primeros capítulos de eso. Y yo en el punto de vista de niño, viendo todo eso, es que yo empiezo a narrar esa historia. Ahora, y después empezó diciendo en 2 idiomas, insultando a Castro. ¿Y cuándo empiezas analfabeta a conspirar, a luchar contra el totalitarismo castrista? Bueno, yo no empecé a luchar a esa edad. Yo, ya cuando tenía 18 años, yo decidí escapar del país. Yo me di cuenta que no era el país que podía darme mi futuro y vida, y ya yo había sido expulsado de la escuela de comercio, normal en toda la locura de que yo estudiara economía, comercio, porque el hijo de una vecina ganaba dinero y que era mejor, y a mí me gustaban los números, yo lo que quería era escribir. Pero para complacer a ella, me expulsan de la escuela de comercio porque yo usaba el pelo largo. Cuando ese tiempo yo tenía pelo. Te iba a decir, pero ese pelo desapareció por completo. Ese tiempo yo tenía pelo. El tiempo no perdona, amigo, no te perdona. Y entonces tenía pelo y pelo largo a los Beatles, y yo estaba a la moda a los años 60. Los Beatles, los años 60, al principio de la revolución. A la moda extranjera en Cuba en los 60 era muy peligroso. Muy peligroso. Entonces ya yo era una mala influencia para los economistas, que quería llevar el gobierno. Te sacaron de la escuela de comercio. Me votaron, me hicieron, como se dice, un número 8 para votarme a través de una amiguita del director de la escuela, que estaba con el director y la Juventud Comunista. Sí, y 20 cosas más, porque yo era un mal ejemplo. Yo era un mal ejemplo, muchas amiguitas. Y entonces trataste de salir del país en esa... Entonces yo dije, no, yo me voy. Y ese deseo de fuga fracasa, porque me deja embarcado el marinero que yo había contratado. Había visto ya un español que estaba en un barco griego. Yo cuento todo eso en esa parte del libro, por esa parte dramatizada, ¿no? De forma de ficción. Historia en forma de ficción, llevada de la realidad a la novela. Y me lleva entonces a yo decidir eso. Ya cuando yo veo que se frustra eso, digo, bueno, me voy a adaptar a esto porque yo quiero publicar mis libros. ¿Fuiste a prisión en esa ocasión? No fui a prisión ni a nada. Yo decidí por mi cuenta. ¿No detectaron que te habías intentado ir? No lo detectaba nadie. Además que mi hermano era el que sabía eso, y yo me despedí de mis amigos y todo allí, los invité a comer helado, ahí cuento todas esas cosas yo en el libro. Y ellos no sospechaban ninguno de que era que yo ya estaba preparado todo, la fuga. Me vestí de negro esa noche completa para tirarme al agua y poder nadar hasta donde estaba el barco fondeado. ¿Y te embarcaron? Y no recibí la señal. Y como no recibí la señal fue cuando yo vi que ese barco se movió, porque tenía que irse planeado el día que el barco salía del puerto de Santiago de Cuba. Y no pude cogerlo, y entonces eso fue una decepción. Y como en ese tiempo estaba la cosa de la UMAP, de llevarse a la gente para trabajo forzado, y yo no estudiaba ni trabajaba, ya yo estaba bajo esa amenaza. Y entonces digo, no, yo tengo que entrar a la universidad por examen. Entonces me preparé junto con unos amigos a estudiar para un examen de ingreso, que había que pasar un filtro primero político para que te dejaran entrar a la universidad, porque la universidad es para los revolucionarios. No sé si tú te acuerdas esa frase del dictador. Entonces nosotros que somos seres humanos que necesitamos también aumentar nuestro conocimiento. Pero bueno, fue así. Y yo entonces me disfrazo, me pelo bajito, me corto el pelo. ¿Te pusiste la careta que se pusieron? Me puse, muchísimo cubanos. El personaje, la doble moral esa, caí en eso porque digo, bueno, aquí hay que sobrevivir, no tengo chance de irme, no me voy a lanzar al agua en una balsa, no tenía valor para eso. Porque tú no tenías vocación suicida tampoco. Que le tenía mucho miedo al mar. ¿Me entiendes? Yo tengo en algunos poemas de este mismo libro, este libro es uno de los poemas que voy a presentar allá ahora en una que es reciente en la tertulia, este libro y este otro que es del... Ojos del recién llegado. Ojos del recién llegado. Y en este mismo, que es ya el libro que está bilingüe de Monólogo de las Confesiones, donde yo hablo todas las cosas de la familia. Monólogo de las Confesiones. Que está en francés y en inglés bilingüe. Entonces ya yo hablo de eso. E incluso voy a presentar también Orgía del Miedo y Señales del Espiral, 2 libros más en la tertulia de la tinta verde y la otra esquina de la palabra. En total, yo estoy convencido de que no hay solución
No, yo estoy convencido que no servía desde ese tiempo. Con mi Pero juventud. tenía que, pero Yo te decía- disfrazaste. Exacto. Entonces yo en ese momento dije, me voy a adaptar a esto. Porque no me puedo ir. Ya tenía yo un hijo. Me había casado con una mujer prácticamente de emergencia, de urgencia. Ya sabes, cuando uno es medio conquistador, sale, ya tú sabes, a tener hijos temprano. De 20 años ya estaba ya criando familia. Y no tenía otra solución. Yo quería estudiar en la universidad, me preparo, voy a la universidad. Entonces en la universidad también recibo la represión, me aprueban casi de milagro. Tuve que confesar, incluso decir y demostrarlo, que yo no creía en Dios. Porque Estando en una la de las universidad. preguntas era, ¿tú crees en Dios? Entonces yo tenía ya mi frase preparada. Pero yo hice mi primera comunión, cristiano, religioso, bautizado. ¿Cómo yo convenzo a esta gente, un jurado de profesores allí comunistas del partido, que me van a interrogar, me van a decir que tenía que, además de hablarlo, escribirlo por escrito, el filtro político que le llamaba? Entonces dije, yo cuando chiquito creía en Dios, pero ahora no, ahora creo en Carlos Marx y en Lenin. Te disfrazaste bien. Ah, ya. Y me dijo, qué bien. ¿Lo escribiste? Digo, mira, aquí está escrito. Porque de aquí escribirlo también, para que no tiempo a nada. Después tuve que arrepentirme, Dios. ¿Sabes cómo son esas cosas? Un religioso tiene que decir eso. Que negar a Dios. Que yo me crié en una familia cristiana. De todas maneras, ya yo, juventud, todavía estoy disidente, paso a ser director de programas, sigo escribiendo y publicando. ¿En Santiago de Cuba? En Santiago de Cuba. Y sigo publicando y trabajo como director de televisión. Fuiste a hacer todo eso con la careta puesta. Con la careta puesta. Incluso fui asesor dramático de la televisión. Yo era una especie de corrector de algunos libretos que yo decía, no, te estás excediendo, vamos a ocultar aquí esto, de disfrazarlo con subliminal. Así que yo hice mi cosita también, hice programa también que yo metía cosas subliminales, los pensamientos de José Martí sobre la libertad, etcétera. Estaba haciendo propaganda enemiga, pero viene el derrumbe del comunismo, el colapso del comunismo con el derrumbe del muro de Berlín. Y entonces ya era más que evidente todo. Al principio los comunistas se muestran un poco reservados, dudosos de qué va a pasar con Cuba. Se cae Checoslovaquia, se caen todos esos países como una reacción en cadena. Y faltaba Cuba. Pero de momento ellos como que dicen, no, ya aquí Fidel sale diciendo, bueno, tú sabes todo ese tipo de cosas, no vamos a citar al desgraciado ese, pero bueno, de todas maneras, ya está bajo la tierra ya y al menos es un consuelo que tenemos que no podemos yo lo único que arreglar pido el pasado. Yo lo único que pido es que no descanse en paz. Que no descanse en paz. Que ahí va, pues, la piedra que se puso en arriba para que no salga de ahí más nunca. Algunos le dicen la piedra, en lugar de mencionar su nombre. Pero bueno, entonces yo estoy en una posición de escritor disidente. Ya yo publiqué mis ¿Quién te libros. calificó como escritor disidente? Yo mismo, porque creé un grupo, yo fui uno de los que... de eso. Bueno, ¿Cómo empiezas en el activismo anticastrista? Bueno, primero cogí y creé un grupo de literatura independiente, de escritores independientes. El primer grupo de escritores independientes de Cuba. Eso fue en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba en el año 91, 2 años después de la caída del muro. De la caída del muro, no había publicaciones, y yo salí y dije, vamos a publicar nuestra revista. Y ya protestando, eran mensajes subliminales y algunos no tan subliminales, eran directos, al extremo que ya fuimos calificados por muchos miembros de la UNIA que proponían nuestra expulsión porque estábamos tirando demasiado fuerte con el grupo. La UNIAT, Unión Nacional de Artistas de Cuba, es una agrupación que creó el régimen totalitario cubano, una ONG, pero una ONG oficialista, como bien dice Ismael Zambra, que hasta este momento le ha sido muy útil a la dictadura, porque ha logrado agrupar, adocenar, manejar, manipular a los creadores y artistas cubanos para que le rindan pleitesía al régimen totalitario. Así mismo. Entonces creaste ese grupo. Ese grupo ya empezamos escritores independientes. Dando escritores independientes y hicimos algunos recitales donde, recuerdo uno donde vino una figura de la nación, José Antonio Portuondo, que estaba ya involucrado en la ganta esfera del gobierno, a Santiago de Cuba, y nosotros ya como grupo existíamos como un embajador cultural, y decidimos entonces leer en esa tertulia,
ya los poemas de nosotros, del miembro del grupo. Esa era una tertulia oficialista. Oficialista. Y ustedes se metieron ahí. Nos metimos ahí. A la cañona. Que ya éramos, ¿entiendes? Sí, no. Ya teníamos nuestro grupo formado, pero decidimos ahí y decir los poemas delante de él. Y delante de él lo dijimos y eso fue bien impactante. Tiene que haber sido un escándalo. Sin miedo. Algunos, te voy a decir la verdad, algunos de los miembros del grupo dijeron, no, pero eso va a ser demasiado directo. Vamos a hacerlo, porque yo siempre fui demasiado atrevido, por eso después me llevaron a prisión. Pero lo de prisión fue más adelante, porque pero sigue con el pasado. Vamos con el pasado. Vamos en la presentación de esto. Y entonces ahí eso conmocionó y los mismos cristianos nos dijeron, oye, ustedes están apretando mucho, se van a buscar problemas. Gente amigos de nosotros que no habían dado el paso de ser miembros. ¿Y el funcionario del régimen no dijo nada? No, sí, el hombre se quedó, él entendió. Él sabía que éramos jóvenes, que la juventud no... Porque toda esta gente que estaban en las altas esferas trataban un poco de seguir la rima en la que ellos estaban para mantener sus intereses. Esa es la realidad. Sí, no por convicción. No por convicción, porque muchos de ellos se dieron cuenta que eso no iba a ninguna parte, así que eso era un fracaso total. Por muchas ideas comunistas que tuvieran de antes, porque él era un ideólogo comunista. Repite el nombre de él, por favor. José Antonio Portuondo. ¿Murió ya? Murió hace años. Pero él ya estaba ya mayorcito, en ese tiempo estaba entrando creo que en los 80, una cosa de esa, estaba mayorcito, murió mayorcito ya. Y él fue conmocionado allí. Y también hicimos otro recital también del grupo que lo divulgaron muchísimo. Ya teníamos 2 números de la revista publicados, que le hicimos con stencils, porque no había papel, utilizando las hojas de oficina. Entonces lo vieron como un gran logro. ¡Qué buen invento! No tenemos papel para publicar revistas. Y mira, utilizando los papeles usados de oficina y plantilla y 20 cosas que hacían en las oficinas de cultura, burocratismo puro, nosotros lo aprovechamos, lo tenían almacenado ahí. Y con eso nosotros de la parte de atrás imprimíamos los stencils y los ditos, lo hicimos nuestra revista, primero que fue con stencils. ¿Recuerdas el nombre de la revista? El Grupo. Se llamaba así el grupo. Por eso nosotros decimos, fundamos el grupo de escritores artísticamente y su revista homónima. ¿Cuántas publicaciones? 2 números. 2 números. Yo no traje, caramba, no pensé en una edición facsímil que yo hice en Canadá de las 2 revistas esas. Qué bien. Ya editada, facsímil, copiada, con un prólogo largo que yo le hice, una introducción, donde precisamente habla sobre los grupos que se habían creado en Santiago y que fueron todos decapitados. Grupos, pero no grupos de escritores independientes, eran editores, gente que habían tratado de hacer algo, pero el grupo de nosotros era un grupo grande, ya nosotros teníamos cerca de 12 miembros que iban allí y estaba aumentando la tertulia. Nosotros explotamos después realmente cuando el caso de María Elena Cruz Varela, que ya yo dije, ya esto es una ignominia. Porque si no, nosotros hubiéramos seguido un tiempo, a pesar de que ya estaban, no tenían, algunos de la unidad ya hablaban de darle un alto repudio, de que no, que eso no puede ser, y cosas así, que es muy largo explicarla. El caso Varela, ustedes salen a la luz pública ya porque, a denunciar la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ¿Salieron el caso? como grupo o salió Ismael Zambra? Ese es el problema, que yo fui uno de los que dijo que no era conveniente salir como grupo. Que ¿salieron como personas? Como individuos, miembros. Cada uno hizo su carta de repudio. En total fueron 4 cartas que se escribieron de repudio a ese acto contra esta poetisa nacional, que la obligaron a comer sus papeles, la creadora de Criterio Alternativo. Fue un abuso. Un abuso realmente, y una mujer delante de la hija y todo, creó traumas mucho. Yo me encontré con ella en España cuando fui a hacer el lanzamiento del primer libro, Hombre Familiar, y este otro libro, que lo hice también en España por la editorial Betaña, El único José Martí. Ah, extraordinario, el único José Martí. Principal opositor a Fidel Castro. Y con el prefacio de un gran amigo, fundador y presidente en su momento de la Academia de la Historia de Cuba, Eduardo Lolo, y con el prólogo de una persona que falleció hace unos pocos años, de un cubano notable que vivió en España hace muchos años. Y trabajó para la Fundación Cubana. Para la Fundación Hispano-Cubana. Hispano-Cubana en España. Prólogo Orlando Fondevila, amigo de nuestro director, Wenceslao Cruz, que es quien hace posible estos programas de Cuba, Encuentro con la Memoria. El único José Martí, y realmente José Martí fue único.
Fue único. Y ellos trataron todo el tiempo de tergiversarlo. Entonces yo critico ahí a Marinelo, a Retamar, a toda esa gente que empezaron a decir, tratar para complacer al dictador, a complacerlo de que Martí era comunista. El dictador compró muchos siervos. Muchos siervos. Tuvo una gran servidumbre. Hay que darle ese crédito al dictador. Porque muchos intelectuales cubanos se plegaron a la voluntad del dictador. Para tratar de demostrar de que Martí era comunista, yo demuestro todo lo contrario y lo critico a ellos. Hay un pensamiento de José Martí que habla de cuando la muerte de Carlos Mar. Lo curioso de esto es que ellos se quedan sin decir el contexto de ese pensamiento cuando Carlos Mar muere. Ese pensamiento es muy interesante. Y dice el pensamiento, déjame ver si puedo recordarme de memoria. Murió Carlos Marx, un hombre que estuvo del lado de los pobres. Merece ser recordado. Honor. Como que estuvo del lado de los pobres. Pero merece honor. Y ahí pusieron y dice algo de odio final. También. Y después final dice, pero anduvo deprisa y un tanto en la sombra, sin ver que no nace ni de pueblo, de mujer, ni de seno de mujer, ni de pueblos, los hijos que no han tenido gestación natural y laboriosa. Lo criticó, que ese es el gran error del marxismo. Ese fue José Pero Martí. ellos paran ahí, merece honor, ahí se quedó. Y la gente, ay, mire, Martí era comunista. Elogió a Carlos Mar. Oye, ¿a dónde llega la manipulación, eh? La manipulación de todo eso que se prestaron allí. De los Retamar, de los Portuondo, hay que decirlo, Carlos Rafael Rodríguez. Contó con la ayuda de muchos cubanos que no merecen ese gentilicio. No, y ya engañaron. Ahí en el pueblo entonces empieza a tragarse, como se dice, la historia y la píldora, al revés. Porque esto fue un trabajo de adoctrinamiento. Fue un trabajo en el cual utilizaron de engaño, de mentira. Todos los recursos del gobierno. De un gobierno totalitario que lo manejaba todo. Sí. Pero afortunadamente yo pude escribir ese ensayo estando preso ya, como preso político. El ensayo de José Martí. Ese ensayo lo escribí en la prisión. ¿En qué prisión estabas? Aparte de todas las rebeliones que hacíamos, entre ellos una huelga de hambre de 40 días, que vamos a ver si me da tiempo contarla. Lo de la huelga de hambre también, que también fue otra rebelión grandísima. Pero ese libro me lo dejaron, como se dice, porque ellos veían que yo tenía mi cama, mi litera llena de libros de José Martí, que estaban en la biblioteca ahí de la prisión, todos los tomos. Y hay una parte del prólogo que mi nota, yo digo, si algo tengo que agradecerle a Fidel Castro esta prisión injusta que me ha dado, es que he tenido todo el tiempo necesario para estudiar la obra completa de José Martí. Perdóname, y descubrir. Vamos a regresar al pasado y después volvemos al único José Martí. ¿Cómo lo escribiste en prisión? Vamos a regresar al pasado. El grupo hace 2 protestas públicas después hace la protesta pública. Hacemos uno en el Teatro Heredia, recién inaugurado, que ese fue el más grande recital que hicimos en el Teatro Heredia, que había sido recién inaugurado, que uno de los que dirigió el Teatro Heredia, pues era el hijo de una de las comunistas del Partido Provincial, y hicieron director de allí. Pero ¿Cómo pudieron ustedes ser amigo de nosotros en el teatro? Con la relación que teníamos hablaron, criticaron al régimen. Nosotros leímos la primera, ya teníamos los 2 números publicados, 2 números donde estaba bien fuerte. Uno de los artículos más fuertes fue uno de Asdrúbal Caner, que ya murió hace unos años, poeta también, y escribió un ensayo de José Martí y lo publicó en la revista, que precisamente se llama El único José Martí. El ensayo. El ensayo que él escribe. Y cuando él dice El único José Martí, el grupo de redacción dijo, esto está muy fuerte, nos vamos a quemar con este ensayo. Él era profesor de economía de la Universidad de Oriente y era miembro del grupo. ¿Cómo se llamaba? Asdrúbal Caner, un poeta que murió, y yo tengo toda su obra, tengo su poesía, que ahora quiero reunirla y le voy a hacer un prólogo para publicarla. Un tremendo poeta también, pero un gran economista, que sufrió mucho porque creía en el sistema, inclusive como economista había planteado proyectos para desarrollar el país con relación al turismo. Él todo eso me lo contó, lo hablamos, y se sentía frustrado en eso, pero todavía él tenía que algo se podía salvar y ese tipo de cosas. Y esas ideas que a veces quedan, pero nosotros teníamos la idea de que ahí no se salva nada.
que eso es, no, tú no puedes arreglar una puerta de un armario que está comido, hay que botar todo el armario. Lo que tiene comején hay que botarlo. Hay que botarlo completo porque ya está contaminado. Ya. Entonces ahí no hay, eso es borrón y cuenta nueva. Eso no es que vamos a salvar esto, que a lo mejor se salva esta idea, no hay nada. Porque todo está hecho desde el punto de vista del mal. Después del Teatro Heredia. Después del Teatro Heredia viene... ¿No hubo reacción de la policía política contra ustedes? No, hay algunos amigos que se nos acercaron y nos dijeron, ya ustedes han tocado el límite. No y pensamos... empezaron a dar consejos. Y entonces, no, consejo no, ya dijeron, usted no entra más aquí al Teatro Heredia. El mismo que decían el monstruo, de apellido Ruiz, Oscar Ruiz, que era el director del teatro, era muy dicharacero y ese tipo de cosas, y nos dijo, estamos aquí... Pero le salió el perro policía. Le salió entonces el ataque directo de algunos testaferros de la UNIAC, que empezaron a bombardearnos directamente reuniones de la UNIAC. Hasta el extremo de decir, empiezan... No quiero mencionar nombres porque puedo herir sensibilidades de gente que dijeron eso. Eso estaba escrito en la novela. Quienes quieran saber los nombres de que dijeron ese disparate que voy a mencionar ahora, pero sin mencionar aquí el nombre en público, para no herir sensibilidades, porque hay familias que quedaron detrás, que todavía tienen ilusión. Esa gente se murió. Y no por respeto a los esbirros, sino por respeto a la familia. A la familia y a los muertos. Vamos a respetar a los muertos, eso que hicieron, porque yo pienso que eran unos grandes oportunistas de todas maneras, que le hicieron para sobrevivir. Yo a los muertos que se plegaron al castrismo no por convicción, el respeto a la familia, yo no los respeto. Sí, ya te entiendo. Pero la familia. No, está bien. Hay una hija por allá que todavía, que está en Miami ahora. Esa hija está en Miami de uno de los que dijo que empiezan escribiendo poemas y artículos contra la revolución. Y terminan poniendo bombas. Y terminan poniendo bombas en los círculos infantiles. Yo escuché eso muchas veces también. Eso está expuesto en el libro, eso fue real. Y lo dijeron así textualmente en esa reunión de la Unión. Lo curioso de esto es que ya nosotros ya nos expulsaron, nos sacaron de la Unión, del local de la UNIAC, donde nos reuníamos, donde nosotros no hablamos nada de disidencia, solo hablábamos de poesía, porque nos tenían acordonado todo eso, lo tenían encableado. Cableado todo, lo tenían. Los micrófonos para escuchar lo que hablamos y esas cosas, pero incluso nosotros hablábamos de poesía solamente. Y cuando hablábamos cosas de verdad del grupo, lo hablábamos caminando por la calle. Que no hay problema que hay cable en ningún lugar. Nunca lo hicimos en locales cerrados. Porque hay que tomar precaución para que no tuvieran ellos justificación. Pero nos sacaron de todas maneras. Explotó el grupo. A mí me expulsaron el trabajo de la televisión y a otros más con el pretexto de que ya había que racionalizar las plazas, que no sé qué cosa. Y yo cuento también muchas cosas de esas porque pasaba en mis propios testimonios en el libro, en esta novela, Procesado en el Paraíso. Procesado en el Paraíso, aquí la tienen de nuevo. Un poeta que vivió la guerra. Un poeta que yo viví la guerra. ¿Cuándo vas a prisión? Yo había hecho paralelo a este grupo de escritores y intelectuales cubanos independientes. Ya yo había hecho mi grupo de conspiración clandestina. Estaba jugando en dos banderas. Sí, estaba jugando ya en un activismo donde muchos de los miembros del grupo también pertenecían. Con el consentimiento de ellos se incorporaron también al grupo. Nosotros hicimos un grupo que se llamó Nueva Generación. Perdón. Nueva Generación. En Nueva Generación nosotros queríamos un poco rescatar la idea de las generaciones que habían luchado anteriormente contra la dictadura. Estamos hablando de los años 90. Estamos hablando ya de los años 90, 91, 92, que fue la misma etapa, al mismo tiempo que salieron las revistas. ¿Y todo esto ocurre en Santiago de Cuba? En Santiago de Cuba. Y entonces, pues, logramos unir 3 provincias. Y a mí me decían el periodista, mi nombre era el periodista, nunca supieron mi nombre porque yo era un conectador, una conexión entre los grupos de Mayarí. Era el enlace entre los grupos. De Mayarí y Guantánamo y Santiago de Cuba. 3. Éramos en total una membresía grande, de los primeros grupos de la sociedad civil, que no existía en ese tiempo. Y nosotros tratábamos de hacer propaganda, distribuir panfletos, bien en serio, en fiestas populares, impactando. O sea, repartían propaganda contra el gobierno. Contra el sistema. Así, la propaganda enemiga que ellos le llaman. Contra el sistema y clamando por la conciencia popular. Y también enviando cartas. Nosotros llegamos a enviar cartas de diferentes partes de esa provincia
al buró político, a la gente diciendo, cambien, este es el tiempo de transformarse, este es el tiempo, si no están sucios, si no tienen, no le deben nada a la ley, pues es el momento de virar y hacer la transición en Cuba, cosas así. Yo escribía esas cartas, que siempre tuve cuidado de escribirlas de diferentes máquinas de escribir, para que nunca en un momento determinado pudieran comparar la tipografía de la máquina, que era muy delicada, ¿entiendes? Y así que yo tomaba mucho cuidado en la preparación de mi grupo, nos dividimos en células de 3 personas, máximo 5, de manera que si caía una célula no caía, nada más que la conexión no conectaba a la otra célula. Así que nosotros trabajamos en la clandestinidad, porque sabíamos que nos costaba prisión si nos cogía la propaganda amiga, que eran 8 años máximo de condena. Si lo hacíamos por los medios normales, individuales o de grupo, si lo hacíamos por la televisión, la condena era, o la radio, la condena era de 15 años, la del Código Penal. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Y se cuidaban. Que no es que era un jueguito. Para un jueguito hacemos propaganda. Aquí tú haces propaganda de cualquier cosa, política. No, yo quiero Obama. No, me gusta mejor, qué sé yo, Trump. No, que me gusta Biden. Y hace propaganda tuya, pluripartidista, no pasa nada. Pero ahí la propaganda decía, vote por la libertad, no por Castro. Sí, ahí no hay que decir más nada. Abajo la dictadura, decía al otro lado. Los paquines. Evidente. Eran paquinitos así, chiquiticos así, de mi cuñado que inventó eso y hizo como con un bisturí de eso de escultura, talló un cuño y además que era chaca, era rápido. Un viaje eso, el último, celebrando nosotros el fin de año, hicimos eso fue el golpe, como diríamos, vaya, crucial que le dimos a la dictadura ahí en Santiago, en plena fiesta de despedida de año, el 31 de diciembre del año 92. Estaba despidiendo. ¿Hicieron ustedes un acto allí? Hicieron un acto, distribuimos en el acto ese que se hacía de izamiento de la bandera, que fue Emilio Bacardí Moró el que creó la dirección, la tradición esa de izar la bandera. El 31 de diciembre. El 31 de diciembre y lanzar fuegos artificiales. O sea, una tradición republicana. Republicana. Entonces la siguieron haciendo y entonces recuerdo que en ese tiempo vino Lazo de La Habana, del buró político. El que está todavía en el poder, esos son poderes eternos de por muerte, de por vida, ¿no? Y entonces ahí mismo estaba la seguridad porque había un miembro del buró político, la gente tuvieron que sentarse en todo el parque, se pusieron silla a todos los invitados y todo. El año también en el que ellos celebraron un congreso, 92, que hicieron una reforma a la Constitución, si no estoy equivocado. Sí, trataron de hacer toda la Constitución nueva, que después por fin la hicieron. La Revolución Socialista, y después la declararon que no se podía cambiar después cuando buscaron las 25.000 firmas que hacían falta para introducir cambio a la Constitución. Ya lo sabemos con el caso del Movimiento Cristiano Liberación, sí, de Payá Sardiña. Ya sabemos todo eso, ¿no? De que eso pueda, ellos le buscan vueltas siempre para seguir siempre a flote. Como es un régimen corcho que siempre tú lo bajas y se suben otra vez. Eso, ellos tienen el ardid para eso. Y tienen el elemento fundamental, la represión y el miedo. Y el miedo. Muy importante, el miedo y la represión. Y entonces, bajo esta circunstancia, ya yo digo, no, ya yo estoy fuera de todo esto, ya me sacaron, me votaron, me persiguieron. Y yo decido hacer el grupo y la explosión se da cuando empezamos a distribuir ahí mismo. Porque la orientación era que no hicieran ese trabajo frente por frente a la tribuna, sino en las 4 esquinas del parque, pues eso se hacía en el Parque Césped. ¿Distribuir la propaganda que ustedes llevaron? Sí, la propaganda que le hicimos, que iban uno de ellos fue el hijo mío mayor, que estaba involucrado, y habían que 2 también más. Estuvo en prisión. Sí, que estuvo en prisión también. Fue por la parte del tío, que es otra historia, que yo la cuento también en el libro, aparece todo eso ahí narrado. Pero esta es otra parte. Pero habían 2 personas más que no cayeron en prisión, ¿entiendes? Y esas no puedo decir los nombres, que todavía, todavía están en Cuba. Perdón. Están en Cuba, por eso no se pueden decir los nombres. ¿Y quiénes cayeron presos allí? Ahí fueron 19 personas. Las que cayeron presas. Cayeron de Guantánamo, cayeron como 4 o 5 de Guantánamo. De Songo La Maya cayeron como 4 o 5 y de Santiago. Por repartir propaganda en contra del gobierno. Sí, 19 no encartaron.
El error que cometen ellos. ¿Tú caíste ahí también? Pero fui el último en caer preso, me estaban dejando a mí. Me estaban persiguiendo, yo sabía que tenía rabo, yo salía en mi carro a veces, pero cuando yo me movía para reunirme con los contactos, después que mi hijo cae preso, el que cae preso primero fue mi hijo mayor, a través del tío. ¿Qué tiempo estuvo preso tu hijo mayor? A él le echaron 6 años, 7 años. ¿Y está en Canadá también junto Está en contigo? Canadá, y después yo hice una campaña con Amnistía Internacional, me moví mucho con el gobierno canadiense, que fue quien me saca a mí de Canadá. Vamos a seguir con de tu la prisión. Vamos a tu prisión. Entonces, después hablamos de tu salida. Después hablamos de la salida. Perfecto. No, tú eres el guía de esto. Yo me llevo porque tú me preguntes y lo que tú me digas. Así lo hago. Y entonces, pues, yo tratando de sintetizar lo más posible. Y entonces fuimos 19 encartados. Cometen el error de unir todo. Es decir, los grupos de Guantánamo, son Gualamaya y Santiago de Cuba, 19, y fue el grupo más grande que habían cogido ya, en la causa número 1 del año 92. Ahí yo estaba encantado, me cogieron a mí 10 años y fue la mayor sanción porque decían que yo era el líder. El periodista, que te tenemos cogido, habla. Por 3 partes, te tenemos cogido por Guantánamo, te tenemos cogido por Son Gramay y por Santiago de Cuba. Así me dijeron cuando hicieron el registro en mi casa. Pero yo lo estaba esperando. Ya mi hijo había caído preso, mi hijo me hizo señas que ya todos lo habían hablado, ya el tío. Lo torturaron y al terminar quería suicidarse también dentro de la prisión. Eso acabaron psicológicamente con él. Tienen muchos métodos para destruir moralmente a las personas. ¿A qué prisión fuiste? Bueno, Mar Verde de provisional y después del juicio para Boniato, la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Una prisión muy dura. Bueno, una prisión de máxima seguridad, Con una historia muy cruel. Muy cruel, tiene historia y también tuvieron presos políticos plantados de antes. Una gran cantidad de mis compañeros de presidio. De presidio también. Y entonces, pues allí... Aquí estuvo Amado Rodríguez, Ángel de Fana, una gran cantidad de compatriotas. Ernesto Díaz Rodríguez también. Ah, bueno, sí, yo conocí mucha gente que los mismos presos comunes que tenían tiempo largo echado me contaban de las hazañas de los anteriores. Y lo que yo hice, lo que hicimos, porque nadie lo hace nada solo, sobre todo cuando uno está detrás de rejas, creamos el grupo del Comité de Prisioneros Políticos de la prisión y preparé unas convocatorias, hasta 3 convocatorias, hablando de la fundación de ese comité, de unión y 20 cosas más. Y en la tercera convocatoria ya yo convoco a todo el mundo a una huelga general de la prisión. Una huelga ¿Había muchos presos políticos en ese momento? Sí, habían 450 presos políticos en toda la isla, que mi objetivo era revelar a toda la isla en una sola protesta nacional para llamar la atención. ¿Cuántos había más o menos? Ahí habían en Boniato estábamos como en 50 y pico, más o menos 60, una cantidad enorme. Y habían varios grupos, que de 2, 3, 4 que lo habían cogido, algunos nada más que por decir y comentar algo en una fiesta, cosas insignificantes, porque estaban obsesionados ellos, estaba el chivato, como se dice, el delator en cualquier lugar. Y entonces con esa situación, ya frente a todo eso, yo digo, aquí yo no voy a venir a la prisión a sentarme, a portarme bien, a que pasen los 10 años. De momento le dije a mi esposa, esto aquí sigue la lucha acá adentro, así que te aconsejo que te quedes en la casa, que cuide a los hijos. Yo tenía ya 2 hijos con ella, más mis 2 hijos mayores de otro matrimonio. Y eso fue una mujer que respondió como si te echan 20, 40. Aquí voy a estar yo. Qué bien, qué bien, qué bien. Wow. ¿Es tu esposa todavía? Sí. Increíble. Chico, ¿tienes que decir el nombre de ella? No hace falta decir nombre. Los nombres, a veces que en el anonimato se resuelven las cosas mejor, porque ella lo hizo no por heroicidad, para decírtelo, sino por amor, lo que ella hizo. Porque ella tenía mucho miedo y la abusaron. La abusaron mucho, la terrorificaron, la aterraron dentro de las entrevistas. Venció el miedo. Y venció el miedo. Ya incluso, cuando me cogen a mí, la llevaron ahí en una visita y la torturaron diciendo que le iban a meter presa también a ella, que ella sí estaba involucrada, y nunca yo la involucré en nada, porque ella era muy miedosa. Y yo sé que yo involucro en los negocios míos. ¿Tú me entiendes? Porque yo sé que hay riesgo.
Y entonces la puso a llorar ahí a ella y yo tuve que parar las visitas. Eso, hay una historia que yo cuento ahí de un esbirro que quiso hacer todo eso y asustarle. Y como me dejó con la idea de que después de que yo me fuera ahí, le iban a meter para una celda a interrogarla, a torturarla. Sinvergüenza. Malo, malo. Entonces todo no me quiero ni hablar mucho de esos datos porque fueron momentos muy amargos. Porque me amenazaron hasta con meterme un tiro, un disparo. Digo, bueno, eso es lo que te haría falta. Porque yo le dije que ya no quería más visitas. Y se lo dije al mayor, le digo, si vas a venir otra vez a traerme visita para que mi mujer, yo no quiero más visitas. No van a venir ustedes tampoco a destruir a mi familia. Sí, porque ya, es una manera trataron de destruir no uno, sino a toda la familia. Ajá, toda la familia. Ya ustedes destruyeron mi vida intelectual, pacífica, porque yo soy pacífico, no hay nada de violencia, no hay de terrorismo, como ustedes le llaman. El peor terrorismo aquí es el terrorismo de Estado que ustedes tienen, que es el peor terrorismo que hay aquí, no el terrorismo que pueda cualquiera hacerlo ustedes. Ustedes sí hicieron terrorismo cuando tomaron el triunfo. Yo le contestaba a ellos fuerte. Yo estaba medio loco, yo no sabía, yo perdí yo creo que el control. Yo me enfrentaba allí, yo digo, aquí una de dos, o me sueltan. Me dijiste ya, en Boniato ya. En prisión de Boniato, ya andando en Boniato ya. Y entonces creamos ese grupo y convocamos a la huelga general. ¿Cómo fue la huelga? Vestido de blanco, planteado. Hicimos nuestras ropas, yo fui preparando la conciencia de la gente. Algunos presos, como eran líderes de otros grupos, decían que había que elegir a un líder que guiara todo aquello y yo me opuse a eso. Yo me opuse. Hoy hay una escena que yo narro ahí en un encuentro con la seguridad del Estado que me llaman a la oficina y me dicen que colabore con ellos, que me voy a estar mejor, me van a poner en una prisión más cómoda, porque los mosquitos no te van acabando. Y la peste que había allí en un hueco para defecar y orinar, era el día entero. Y hay otra anécdota ahí cuando Abelardo Colomé Ibarra va de visita y entra de sorpresa a mi celda, un gran esbirro, que era ministro del Interior. Y yo tuve ese altercado con él, muy interesante, que sería bueno que leyeran, porque está bien dramática esa parte de esa escena, donde yo narro el diálogo que tuve con ese ministro, sin yo saber que se trataba de Abelardo Colomé Ibarra, porque me dio hasta un nombre falso, cuando le pregunté por su nombre. Entonces van a enterarse en la novela, en ese capítulo de Abelardo Colomé Ibarra, porque lo llevaron allí diciendo que él estaba como que inspeccionando a ver si había peste en la prisión y me dan una botella de creolina, uno de los guardias, para que yo le echara en el hoyo. Y yo dije a mi compañero, no eche nada, lo que hay que orinarme ahí para que la peste suba más todavía, porque eso que hay inspección, para que vean todos los días que tenemos, que nos estamos atracando, es también más, es una tortura que no se puede ni dormir. Las fosas nasales dolían, dolor, echaba sangre. ¿Dolores que te hace que te duelan? Te duele las fosas nasales, que no podíamos respirar nosotros. El aire no era puro, una ventanita chiquitica así, que lo que hacía así, con abertura de esas de concreto, que entraba, las ventanas para los mosquitos nada más. Tapiada completa. Tapiada, celda tapiada completa. Ahí me pasé mes y medio metido en la celda. Y mi hijo tuvo 2 meses y pico también, sin leyes. Lo curioso es que yo voy a llevar un abogado cuando mi hijo cae preso, que ya tenía mi hijo como 15 días, 16 días preso, y dijo el abogado, no, uno que había sido fiscal y se metió a ser el abogado defensor, de apellido Martí. Y yo, bueno, ya para qué hablar de Martí, por lo menos él aceptó defender ese caso, porque había sido fiscal, porque allí los abogados estaban todos, imagínate, muertos también de miedo, porque cualquier cosa que dijeran fuera de lo normal, automáticamente perdían el empleo. Porque ¿qué independencia puede haber? Por eso uno tiene que recordar a esos abogados que tuvieron el coraje para defender a los prisioneros políticos cubanos, sí, principalmente en la década del 60. Yo me recuerdo siempre a Luis Fernández Cauí, que fue un hombre extraordinario, y también a Fidel González. Fueron 2 profesionales del derecho que más de una vez fueron acusados y amenazados por las autoridades, que si seguían defendiendo con tanto brío a los acusados, iban a ir a ser ellos sancionados como contrarrevolucionarios. Así mismo fue. Y entonces este Martí, de apellido Martí, no recuerdo ahora el nombre, está ahí en el libro, yo pongo nombres reales ahí. Algunos los disfrazo por los parafraseos, ¿no? Pero la mayoría son nombres reales que aparecen ahí de todos los esbirros retratados ahí. Porque es testimonial.
Es un derecho a hacerlo porque es un testimonio que yo estoy dando, además de la ficción, de los diálogos y el dramatismo. Tú fuiste una víctima y tienes todo el derecho a denunciar a los victimarios. Esa novela es eso. Amir Valle dice en la introducción que es una novela de denuncia, entre los calificativos que se da a esa novela. Una novela de denuncia. Y él dice que una frase lindísima de que me gustaría leer esta introducción que da Amir Valle, uno de los grandes escritores cubanos del exilio, de la editorial Iliada, que fue la que publicó este libro, que se decidió a publicarla, porque era una novela enorme, ninguna editorial se decidía a publicar ese, y él cambió el formato de la editorial con tal de publicar este libro, algo que yo agradezco muchísimo, a Amir Valle. Y Amir Valle se enamora de esta novela y dice, yo la voy a publicar, le voy a cambiar el formato, porque la editorial no entraba, porque era un libro, si lo ponen 700 y pico, 800 páginas. Y entonces él puso esta introducción que sí quiero leerla. Dice, una novela que muestra la lepra que corroe una dictadura que por décadas se ha impuesto por la fuerza a la voluntad de un pueblo. Una denuncia literaria contra una mal llamada revolución que con su descomunal fracaso azotó la isla, a la que algunos insisten aún en llamar paraíso. Esta es la historia novelada de un testigo directo que vivió la guerra, con un montaje paralelo de dos puntos de vista diferentes, se van articulando las escenas en una narrativa intensa y poética que incita a la lectura y a la reflexión. Es una novela basada totalmente en hechos reales, que no permite la indiferencia. Gracias a Amir Valle y a Editorial Iliada por confiar y publicar esa novela. Ismael, se cumple la huelga. ¿Cuántos días duró esa huelga? Esa huelga duró, al final, 40 días, que la terminamos en una huelga de hambre. Primero fue una protesta, la protesta que perseguía el rechazo del uniforme de preso político y nosotros usar la ropa blanca, porque ya nos declaramos presos políticos plantados. Yo Eso fue en el 93. Yo tenía un preso político que se podía mover, sí, se podía mover dentro de la... No, eso fue ya en el año 95. 94, el año 94. Que la huelga termina en septiembre del 94. Fueron 40 días. ¿Pero la huelga fue 40 días o la protesta duró 40 días? En total, 40 días. ¿Entre huelga y protestas? Entre huelga y protestas fueron 61 días. Porque fueron 21 días que ellos tienen calculado en la celda, que nos metieron en la celda de castigo. Ya lo habíamos planeado, que nos iban después de nosotros echar el uniforme, de que nos iban a meter en una celda de castigo, el llamado Boniatico, con uno de los grandes verdugos de esa época, que me imagino que ya estará retirado, que le decían Jesús el Manco, que le faltaba la mitad de la mano, porque dice que le había explotado una bomba cuando en la guerra de Angola. Y tenía un platino metido como mano, y con eso le pegaba a los presos en la cabeza con el platino, con el pedazo de hierro que tenía en la mano. Y los guerros, el canalla ese, el dictador, era un capitán, le decían Capitán Jesús el Manco. Ya por ahí tú sacas. A ese me le enfrenté varias veces yo. Y no tuvo nunca valor de meterse en mi celda a golpearme a mí, porque yo lo retaba. Ven, quítate el uniforme y entra aquí a mi celda, que te voy a desactivar. Yo en ese tiempo ya yo estaba en una forma, porque yo sabía defensa personal, había estado toda mi juventud aprendiendo karate, y yo hacía un taekwondo fantástico, y ellos lo sabían, no sé cómo se enteraron. Y en ellos me tenían un poco de espanto. Ellos se veían que yo estaba loco, me lo decían, tú lo que estás loco, y me insultaban. Pero ninguno se atrevió a entrar ahí porque uno de los dos, o ellos o el grupo de ellos, ahí va a haber muerto. Tú puedes estar convencido. No que me estoy haciendo aquí el héroe ni nada de eso, Pedro. Yo te lo digo con toda sinceridad. Yo llegó el momento que yo dije, bueno, yo no voy a salir con vida de aquí. Pero a mí no van a humillarme estos desgraciados. Los cubanos tenemos para eso una expresión que usábamos mucho en Isla de Pino. Tiene el gorro lleno de guisazos. Eso quería decir que ya esa persona no aguantaba más y que estaba dispuesta a morir si era necesario. Sí, a morir si era necesario. El gorro lleno de guisazos. Y entonces, pues, de ahí cuando nos quitaron la ropa ellos, nos pusieron la celda de agua para que renunciáramos a la huelga. Dice que el Manco
dijo que se iba a encargar de eso, que sabía cómo iba a Todo acabar eso con duró todo eso. 61 días. 61 días, porque ya después de eso ya nos declaramos en huelga de hambre, que entraron en la huelga de hambre, no entramos los 23 presos políticos que se rebelaron, porque se rebelaron nada más que 3 prisiones. Era nacional, pero solamente las prisiones de la zona oriental se rebelaron. Se fueron las que se sumaron a la huelga. La huelga, la cárcel de mujeres, Mar Verde y Boniato. Porque el objetivo mío, y el problema es que el activista que de Santiago de Cuba, que se había logrado pasar el documento que iba para La Habana, ese hombre decide irse, no quiero mencionar el nombre de él, lo menciono en la novela. Si quieren saber el nombre de quién era el activista, puede leer la novela y verlo, ahí yo menciono el nombre, porque no hay nada que ocultar en eso, sino pues no cabe aquí ahora en un medio masivo, no importa. Pero cometió la indiscreción de ir en avión. Yo cuando me entero que lo estaban esperando allí en el aeropuerto y le quitaron todos los documentos, yo sabía ya que había sido un fracaso, que había sido una negligencia de ese luchador político. Sí. Una negligencia. Eso tenés que irte clandestino en camiones, como cuando, por ejemplo, ya nosotros estábamos en la huelga para que pudiera sacar. Yo mandé a mi nuera a que le dieran un dinero ahí de mis ahorros para que fuera y dije, no cojas avión. Tienes que ir a La Habana a denunciar esto, que nos estamos muriendo aquí en una huelga de hambre. Ya teníamos 20 y pico, casi 30 días tenemos de huelga. Y gracias a ella que salió, cogió un camión aquí, un camión allá, clandestina, llegó a La Habana y se reunió con San Pedro Marín, Elizaldo Sánchez allá en La Habana, declaró por Radio Martí y explotó todo otra vez. ¿Cómo el gobierno del Canadá se entera de que Ismael Zambra existe? El PENCU de escritores me nombra miembro de honor. De Canadá. De Canadá. Me nombra miembro de honor. ¿Pero cómo se enteraron de que tú existías? Bueno, no sé. No sabe. No sabe. Mucha gente hizo. Amnistía Internacional, pedía mi liberación, muchas organizaciones, Periodismo Sin Frontera, todo eso, cantidad de Human Rights Watch, pidiendo la liberación de los presos políticos, entre ellos yo, que era un escritor. Lo curioso de esto es que cuando se logra por fin que el gobierno canadiense vaya a Cuba a través del ministro Lawrence Worthy, que era del Partido Liberal, se reuniera con Fidel Castro directamente para pedir mi liberación. Entonces lo hace y Castro le dice así, en Cuba no tenemos escritores presos ni periodistas presos, no tenemos presos políticos. Pero el ministro llevaba ya mis libros, llevaba mi biografía. Estaba preparado todo y se la dejó caer así. Porque yo tuve una reunión después con el ministro, me llevó a su oficina cuando fui a dar una conferencia en la universidad. Vamos a seguir con el viaje. Vamos a seguir con el viaje, porque si no me voy lejos. Dime a ver, entonces él le dice que no, que en Cuba no hay preso, y entonces viene la investigación, Castro manda al coronel de La Habana, de la seguridad, y se reúne conmigo allá, y entonces ve que cuando llega a ver mi expediente en la empresa, y dice, este hombre ha hecho huelga de hambre, este hombre ha revelado todo esto aquí, este hombre no se puede quedar en Cuba, le dijo a Castro. Porque el objetivo de Canadá era liberación, para una muestra de que las relaciones entre Canadá y Cuba funcionaban. Sí, porque eso es política para el pueblo canadiense. Yo fui un objeto, yo fui un trofeo político para el intercambio ese de relaciones. Sí. Que por eso después cuando yo llegué a Canadá lo critiqué muchísimo a Cretien y a todo su grupo, pues diciendo que yo no era el único preso político. ¿Y fue a ti el único que sacaron? A mí y en total ya venía en una lista ya, pero me sacaron a mí el único. Porque Amnistía Internacional pedía la liberación de 10, entre ellos la del hijo mío también. En el momento que ya estamos en la huelga, la seguridad me entrega ese documento de amnistía, como diciendo, renuncio, que ustedes se van del país, paren la huelga. Yo digo, ya demasiado tarde, ustedes se lo buscaron. Porque ellos me decían siempre, queremos que usted trabaje con nosotros, va a tener beneficio. ¿Y qué hay que hacer? Yo le decía, no, denunciar cuando hayan huelga, cuando vayan a preparar algo, esas cosas. Tú eres uno de los líderes que dice que tú eres que digo, yo no soy líder mío, que le digo a ustedes. Yo no soy, los líderes son ustedes. Pero ¿cómo que somos nosotros los líderes? Sí, ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes con sus violaciones lo que hacen es convocar todo esto, convocar la huelga. Ustedes son los que convocan a la huelga, ¿no te hacen cuenta? Bueno, saliste de Cuba para Canadá. El tiempo apremia. El tiempo apremia. Ya vi para Canadá, en Canadá me recibe el PEN Canadá, y entonces con el aeropuerto, todo muy discreto, los periodistas discretos, no había, me llegué de noche, me parece que no había regado la noticia de que Ismael Zambra llegaba, pero sí había uno de los miembros del Canadá que era la esposa
de un periodista del Globe and Mail, el periódico nacional, que Sí. lo quería coger como primicia. Llegando allí a la residencia con la presidenta de la universidad y toda la comisión del PENCANA que fue a recibirme al aeropuerto, ahí mismo cogieron y llamaron por teléfono y yo di la primera entrevista al Globe and Mail, con traducción, porque yo no tenía muy buen inglés en ese tiempo. Y entonces salió: Cuba, la prisión más grande del mundo, declara el preso político Ismael Zambra. No digo así, por ahí para allá, una entrevista de esa, que eso fue una explosión de la media. Más que Canadá, sí que siempre ha sido un país muy acomodaticio con el castrismo, por no utilizar otro término. Sí, y ahí está en el libro el capítulo final. Todo narrado, cómo yo llega el ministro y hace todo eso y cómo llego a Canadá. ¿Cómo sacaste a tuyo? Después cuando llegué, porque yo en la reunión con el ministro, a mí me pagan una conferencia en todo Canadá para hablar, una conferencia que yo preparé que se llamó Exilio, Literatura y Exilio. Literatura cubana y exilio. Y yo preparé esa conferencia, la desarrollé y la llevé a 6 universidades, y en una de ellas, ya de las últimas universidades, era en Ottawa. Y en Ottawa, en plena conferencia, el ministro manda a una de sus asistentes de Relaciones Exteriores a la conferencia. Yo paro la conferencia, se acerca la asistente y me dice que tenemos que ir y que el ministro me está esperando a su oficina. Y yo dije... Ese fue el mismo ministro que te había sacado de que me Cuba. había sacado de Cuba. Entonces, ya como yo estaba en Ottawa, y está el Ministerio de Relaciones Exteriores, me manda a buscar. Yo le digo, la última pregunta, ¿verdad? Eso fue un grandísimo de todos los estudiantes. Yo tuve la oportunidad de transmitir ¿Cómo recibía el pueblo canadiense esas informaciones contrarias al castrismo? ¿La recibía bien o querían...? Yo creo que la recibía bien. Sí. Sí, cómo no. Porque fíjese que el Partido Liberal, que es el partido que está en el poder ahora también, de Trudeau, en ese tiempo era Chrétien, ellos abogaron por mi libertad y hicieron todo lo que hicieron. Bueno, Trudeau, padre, cuando Ajá. fue primer ministro, Ajá. mantenía unas Recibió a relaciones Cuba. muy estrechas Con Cuba. con el gobierno cubano, pero Partido siempre, Liberal. pero siempre reclamaba presos políticos. sí que lo recuerdo. Entonces eso se hizo así, y el ministro ahí entonces conversamos, me decía, no, por 10 minutos te va a atender el ministro. Tuvimos hora y media, casi 2 horas conversando. Qué bien. Y ahí hablamos de todo, de lo que podía hacer Canadá, y de lo que pasó, y lo que le dijo Castro, y lo que hicieron, y sobre todo cuando yo digo que no me voy del país, sino va mi familia conmigo. Ahí fue donde se volvieron locos todos esos birros, que me querían sacar de tomadera. Entonces van a ver a mi esposa, que tu esposo se volvió loco, dice que no quiere irse, si no se va con ustedes. Y todo lo que se ha arreglado aquí ya, ya todo lo que se ha arreglado entre los dos gobiernos es que se va él para Canadá. Bueno, pues termíname que ya estamos... No, ya terminé en la todo. hora. No, pero no me has dicho cómo sacaste al hijo. Entonces con Amnistía Internacional, al año siguiente, el secretario de Estado de aquí de Canadá me llama por teléfono a mi casa, porque yo hice una campaña con Amnistía, y entonces me dice, señor Zambra, mire, le hablo, no se preocupe, no diga nada sobre la noticia esa, pero ya está hablado ya el caso de su hijo, porque yo decía, yo estoy libre, pero mi hijo sigue preso. Y yo no quería que iba a la prensa, tú sabes, humo con eso y candela. Y entonces ya habló con el ministro y Laje es el que está a cargo de eso. Su hijo viene ya pronto, en unos meses. ¿Llegó pronto? Y llegó, sí, a los 2 meses. Ya la casualidad que yo estaba en un evento del PEN Canadá, donde estaba presentando mi libro de cuentos, Las 5 plumas y la Isla del Sol, la historia que me lo habían censurado en Cuba. Y la noticia me llega estando allí en ese evento, que había más de 3,000 personas en el teatro, presentando un programa de diferentes escritores del PEN Club. Y entonces doy la noticia allí. Mejor dicho, la da mi traductor, que es el que me hacía la traducción de apellido Guerra. Y aquello se vino abajo, aquello allí. El público se levantó. ¿Tu hijo estaba llegando? Yo dije que mi hijo ahora, me acaban de dar la noticia que mi hijo está llegando al aeropuerto de Toronto, que ha sido liberado de la prisión. Ay, Dios, qué bárbaro, bendito Qué Dios. bueno, madre. Y lo pude decir en público, y aquello, la gente llorando, todo el mundo de la alegría y de la emoción. Y yo entre ellos. No, por supuesto. Entre ellos. Eso Ismael, es. muchísimas gracias. El tiempo es corto, tratado de sintetizarte. No. Toda una vida. Voy simplemente a decir el único José Martí, libro de Ismael Zambra. Monólogo de las confesiones, Ismael Zambra. Ojos del recién llegado, Ismael Zambra. Y Procesados en el Paraíso,
un poeta que vivió la guerra, de Ismael Zambra. Busquen estos libros, son particularmente interesantes y ustedes han escuchado, han podido presenciar quién es Ismael Zambra, su sensibilidad, no solo poética, sino su sensibilidad humana y política en torno al régimen totalitario castrista. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo. Hasta una próxima entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias a nuestro director Wenceslao Cruz. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Ismael. Encantado. Gracias.